Los invitamos a opinar el día de hoy utilizando el hashtag numeral libérenlos ya. Numeral libérenlos ya y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cree usted que el secuestro de los dos periodistas holandeses por parte del ELN debe tener algún tipo de efecto, algún tipo de impacto en las negociaciones de paz que adelanta el gobierno nacional con el grupo guerrillero ELN? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter. Están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Vamos a saludar a nuestros panelistas el día de hoy. En nuestros estudios del programa La Noche está Ervin Hoyos Medina, director de la organización Las Voces del Secuestro. Ervin, bienvenido al programa La Noche. Jefferson, bienvenido, gracias. También quiero saludar a esta hora en nuestros estudios de NTN 24 está Rodrigo Van Ruten. Él es un colombiano que fue adoptado por padres holandeses cuando tenía 3 meses de edad. Precisamente es amigo personal, es decir, conoció también al periodista Derbol, que en este momento se encuentra secuestrado por el ELN. Bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias. Y quiero saludar a nuestro colega y amigo, a Diego de Pablos, periodista permanente de Noticias RCN y de NTN 24 en la ciudad de Cúcuta, quien fue secuestrado precisamente hace un año, el 23 de mayo. Fue secuestrado en esa misma zona por parte del ELN junto a su camarógrafo Carlos Melo. Diego, bienvenido al programa La Noche. Jefferson, buenas noches. Saludo para usted, para los panelistas y para todos los televidentes. Diego, voy a comenzar contigo en la ciudad de Cúcuta. Quisiera saber cuál es la última información que se tiene sobre esos dos periodistas. ¿Has estado al tanto de lo que les ha sucedido a ellos desde el pasado sábado? Y ha habido mucho movimiento, pero esos movimientos han sido bastante secretos, han sido quizás movimientos muy lejanos de la prensa. ¿Qué información hay en este momento sobre el posible operativo de liberación que avanza sobre estos dos periodistas? Jefferson, como usted lo señala, ha habido mucho hermetismo por parte de las autoridades, por parte de la Comisión Diplomática Europea que llegó desde hace algunos días a la ciudad de Cúcuta, pero pudimos hablar hoy con algunos veedores de víctimas del norte de Santander. Hay una comisión especial que es integrada por la Procuraduría, Defensoría y la Iglesia del municipio de Tibú, y parece que ya las conversaciones están muy adelantadas, pero hemos recibido hora que al parecer los operativos militares que se están desarrollando en el lugar y la presencia de militares pues no ha permitido que avancen con ese operativo humanitario para la liberación de los periodistas holandeses. Parece que antes de 24 horas van a ser liberados y pues todo depende también del movimiento militar que haya en los próximos minutos ahí en el sector de Filogringo y Versalles. Diego, usted en esa misma zona fue secuestrado precisamente hace un poco más de un año y unos cuantos días más. Cuando a usted lo privaron de la libertad en su condición de periodista, exactamente qué le decían los guerrilleros del ELN. Muy seguramente esa situación que usted enfrentó hace un año es la misma que en ese momento están enfrentando Derbol y Ernest Follender. Sí, es exactamente la misma situación. Nosotros fuimos secuestrados a unos 200 metros donde termina la poblada del sector de Filogringo y pues es complicado, ¿no? Es una zona difícil, el clima, pues las condiciones, todo en ese sector de norte de Santander es bastante complicado y pues nosotros hace un año, por fortuna, gracias a la presión de muchas personas, pudimos salir y pues ojalá que la suerte de ellos sea la misma, que puedan salir rápidamente. Ellos decían que nos retenían porque había mucha gente que les estaba infiltrando, que había mucha gente que se estaba haciendo pasar por médicos, por enfermeros, por profesores y que en este caso los periodistas también podrían ser infiltrados y que por ese motivo nos retenían para verificar nuestras informaciones, bien nuestra información. Ervin, ellos utilizan esa palabra muchísimas veces, se les están infiltrando, inclusive para ellos esto no es un secuestro, para el ELN es una actitud preventiva y hablan como si ellos fueran un Estado y tuvieran soberanía territorial sobre esa zona del Catatumbo. ¿Usted cómo analiza la forma como el ELN ha justificado con las palabras que le ha explicado no solamente a Colombia, sino en este momento a los Países Bajos, porque se trata de un ciudadano holandés, la forma como el ELN ha explicado este secuestro?
El ELN está acostumbrado a manejar siempre una dialéctica disuasiva, evasiva de la responsabilidad criminal cuando ocurren este tipo de hechos. Es claro, absolutamente claro, que están cometiendo un secuestro, están cometiendo un delito internacional, están secuestrando a 2 periodistas extranjeros que están haciendo un trabajo legal, legítimo en Colombia, que les están obstruyendo la libertad de movilización, que les están obstruyendo el trabajo periodístico, que les están coartando su libertad, que los están intimidando, que están usando armas de fuego contra 2 periodistas que se los llevaron en estado de indefensión. O sea, aquí se tipifican muchas acciones que desde el derecho internacional son absolutamente punibles, y desde el comportamiento social en un país como Colombia tiene que ser rechazado total y rotundamente. Ellos no se pueden atribuir el control de la movilidad ni de la población civil, y menos aún las misiones humanitarias o los periodistas. Los periodistas dentro del DIH son personas protegidas, así que ellos tienen que respetar la condición de los periodistas en esta zona. Y estos son solamente dialécticas que usan para evadir esa responsabilidad. Nos damos cuenta que se tomaron 2 días, 3 días el COSE, el Comando Central en Quito, para reconocer que los tienen secuestrados. Tan pronto ocurrió el hecho como cuando ocurrió también lo de Diego de Pablos, que me alegra verlo en este momento, cuando lo secuestraron a ellos, inmediatamente nosotros hicimos contacto con las personas que fueron testigos. Yo dije, fue el ELN, así mismo lo llevamos diciendo desde hace 2 días, fue el ELN. Y lo triste y lo duro de esto es que las autoridades, el ejército y la policía se vean incapaces de hacerle un señalamiento al ELN como responsable cuando tienen la información, pero no lo pueden hacer porque le da temor de la represalia que pueda tomar el gobierno hacia estos oficiales que están en la zona y que saben realmente quiénes fueron los responsables de este hecho. En ese momento, Ervin Hoyos Medina, quisiera que usted le explicara a nuestros televidentes, además de estos 2 ciudadanos holandeses, ¿qué otras personas están en poder del ELN? Porque en ese momento hacemos este programa, lo hemos hecho muchas veces, aquí cuando se produce algún tipo de secuestro por parte de esta organización criminal, pero muchas veces estas personas no son liberadas. Diego de Pablos hace 1 año estaba secuestrado junto con su camarógrafo, junto con Salud Hernández, y gracias a esa movilización de la sociedad, de los medios de comunicación, el ELN los dejó en libertad de manera pronta. Pero no ha sucedido lo mismo en otros casos, Sergio. No ha sucedido lo mismo. Por ejemplo, se llevaron a la profesora Rosalba Ariza, que se la llevaron en el macizo colombiano. Recordemos que hicimos una movilización hasta allá, al macizo colombiano. Nos fuimos un grupo muy grande de voluntarios del grupo de Vamos por Ellos. Estuvimos haciendo un trabajo de 20 días de búsqueda hasta que se encontró incluso la ropa de la profesora. Estos responsables del ELN tienen que dar un día respuesta por la profesora, pero no solamente la profesora Rosalba Ariza, son 172 secuestrados que están en poder del ELN que no volvieron a dar razón de ellos, porque conocemos el accionar criminal de este grupo. En muchos de los casos, cuando los secuestrados no son visibilizados, cuando no llegan a los medios de comunicación, cuando son personas que son finqueros, que tienen alguna capacidad económica, estos criminales los asesinan, los desaparecen. Les han grabado pruebas de supervivencia previamente, les hacen videos, les hacen fotos, y con esas pruebas de supervivencia falsas extorsionan a la familia 1, 2, 3 años, y cuando ya las familias se quedan sin recursos y no pueden pagarles más, sencillamente no los vuelven a llamar. Ese es el método criminal que tiene el ELN, que es absolutamente cruel, despiadado, criminal, y por eso tiene que ser una acción absolutamente repudiada por la sociedad. Este grupo no tiene compasión con las víctimas. Lo mejor y lo más importante que pueden hacer las familias de las víctimas es visibilizarlas y denunciar inmediatamente para que les respeten la vida. Pues este caso ha sido visibilizado a través de diferentes medios de comunicación, no solamente en Colombia, en el continente americano, sino por supuesto en Europa, en los Países Bajos, específicamente en Holanda. Nos está acompañando Rodrigo Van Rutten, como lo dije al comienzo, él es un colombiano que fue adoptado por padres holandeses cuando tenía 3 meses de edad. Por esa razón es que él conoce a Der Bolt, porque Der Bolt fue el periodista que logró que él se reencontrara hace unos cuantos años con su madre biológica a través de un programa de televisión que Dirk conduce en Holanda. Rodrigo, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿quién es Der Bolt en Holanda? Quizás acá en Colombia no conocíamos a este periodista. Él específicamente, ¿qué tipo de temas trabaja y qué era específicamente lo que estaba haciendo en Colombia
cuando fue secuestrado por parte del ELN? Bueno, primero debo decir que tenía 3 meses cuando tenía un bebé, cuando llegué a Nueva Zelanda, a Holanda. Y Derek Bolt es una persona muy profesional, así como ustedes. Él ama su trabajo. Él reunió a muchos otros adoptados con sus familias en todo el mundo. Pero especialmente, él me dijo, y yo sé, que él ama a Colombia por el pueblo colombiano. Entonces, le encantaba estar acá y ahora... Hola, bueno, está allá en ese momento porque estaba buscando a la madre biológica de otra persona adoptada en Holanda. Por supuesto, sabe de la situación allá, pero si uno hace televisión, uno tiene que ir al borde para encontrar las respuestas. Y en ese momento yo creo que, bueno, es la víctima de una historia. Se siente muy mal. Rodrigo, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con Derek? ¿Tuvo la oportunidad de encontrarse con él durante ese último viaje que él realizó a Colombia? No, últimamente. Yo no estuve en contacto con él, digamos que hasta el 13. Luego él estuvo buscando a mi mamá y estaba haciendo mi historia para la televisión. Bueno, es un hombre muy ocupado. Es muy difícil contactarme con él, pero hablo mucho con sus colegas del equipo de producción todo el tiempo, porque también siguen lo que yo estoy haciendo con Colombia, con la adopción en general. Entonces yo sé, por holandeses que viven acá, estoy en contacto con la televisión holandesa y bueno, les doy información sobre esta situación, a veces con Derek Bolt. Rodrigo, otro de los puntos importantes tiene que ver con la forma como esta noticia ha sido recibida en los Países Bajos, específicamente en Holanda. ¿Qué impacto ha tenido esta noticia, específicamente el secuestro nuevamente en Colombia de 2 de sus ciudadanos? Nosotros estamos muy sorprendidos en Holanda porque el programa Porlos de Derek Bolt es muy popular en Holanda. Cerca de 2 millones de personas ven el programa. Es, digamos, un programa que ya ha existido por más de 25 años. Nos sorprende muchísimo. Muchos de los turistas van de Holanda a Colombia. Tenemos otros pensamientos sobre Colombia ahora. Siento mucha pena por el país, por el pueblo colombiano, porque es una historia muy triste para todos. Todo el mundo va a pensar que no es tan bueno ir a Colombia ahora, pero creo que, bueno, va bien, entre comillas. Estamos muy sorprendidos. Todos los periódicos, todas las estaciones de televisión en Holanda están preocupadas con este tema y esperan que haya una liberación pronto. En cuanto a la personalidad de Derek Bolt, ese periodista que está secuestrado, que por lo menos no tenemos noticias de él desde hace 4 días. El secuestro tuvo lugar en la zona del Catatumbo el pasado fin de semana, entre sábado y domingo. En lo que tiene que ver con la personalidad de él como periodista, ¿cómo lo puedes describir? Bueno, yo creo que es un holandés muy típico, es alto y delgado y también es muy profesional. De hecho, no tiene vida privada, creo yo, porque todo el tiempo está ocupado haciendo nuevas historias, encontrando familias para todos los adoptados en todo el mundo, también en Colombia. Entonces, él también habla muy buen español y realmente se entra a las culturas de los países y de Colombia. Siempre amó venir a Colombia porque la gente colombiana es muy feliz con poco. Hay brillo en sus ojos, en su corazón, y la gente holandesa es mucho más fría. Entonces, sí, yo sé que, bueno, él entendía que no era un lugar difícil acá, pero pues quiere encontrar respuestas, ayudar a otros adoptados. Por eso creo que tomó esta decisión de ir. Y bueno, es triste ahora,
Pero es posible que eso podía suceder. Rodrigo, quisiera que habláramos un poco de la historia que en ese momento él estaba reconstruyendo, el reencuentro que estaba tejiendo en este momento y que estaba investigando aquí en Colombia. Él hizo precisamente ese mismo reportaje con tu familia, te permitió o te ayudó a reunirte con tu madre biológica. En el caso específico el cual lo llevaba o por lo menos lo traía en este momento a Colombia, ¿qué podemos decir? Él exactamente cuál era el reencuentro que estaba organizando. Bueno, yo estaba... yo fui cruzado con otro bebé, entonces mis papeles cambiaron con otro bebé. En primer lugar, tuvimos que encontrar quién era el otro bebé para encontrar a mi madre biológica. Y Sporlos realmente me ayudó, porque primero encontraron a otra madre aquí en Colombia, que no era mi madre. Yo hice varias pruebas de ADN y luego descubrí que se había cruzado con otro bebé que también vivía en Colombia, bueno, en Holanda, un adoptado. Y yo recibí sus papeles y él recibió mis papeles. Y entonces Sporlos y Derek Bolt empezaron a buscar mi familia colombiana y encontraron rápidamente a mi familia colombiana en Cachipay, cerca de Bogotá. Estoy muy feliz, pero bueno, me tomó más de 5 años encontrar a mi madre y Sporlos hizo un gran trabajo porque tenían muchas conexiones aquí en Colombia ya, porque son gente agradable, porque hablan español, tienen buenos contactos con muchas personas colombianas. Y luego hicieron una historia sobre encontrar a mi mamá. Bueno, es una especie de documental película porque fue difícil, fue muy extraño. Y Derek Bolt hizo mucho, hizo una perfecta historia. Estoy muy alegre, muy orgulloso de encontrar a mi familia y de volverme colombiano. Por eso quiero hablar positivamente sobre Derek, sobre Colombia, que me ayudaron ambos a hacer que esto fuera posible. Derek Bolt hizo que esto fuera posible. La verdad creo que es muy importante que Derek Bolt sea liberado pronto, porque es un hombre muy positivo, solamente quiere ayudar a la gente y está aquí en Colombia para trabajar con el pueblo colombiano, para trabajar por nosotros, por la gente adoptada, porque yo también soy un poco colombiano y holandés. Intermedio. Es solamente un hombre con un programa, con buenos pensamientos y buenas ideas. Pues esas historias que ven los holandeses son las que llegó pues en ese momento a Colombia, vino precisamente Derek Bolt a buscar aquí a Ervin, específicamente lo hizo en norte de Santander y allí encontró el secuestro. Hay un punto que me parece muy importante, Ervin, y lo tocaba Rodrigo, es la forma como en Europa en este momento ven a Colombia. Evidentemente este no es el primer extranjero que se secuestra en Colombia o que es privado de la libertad de manera ilegal en Colombia, pero sí, quizás en Europa había otra percepción y para muchos era un capítulo ya superado, Ervin. ¿Qué impacto tiene una noticia de estas en un país, por ejemplo, como Holanda, donde realmente ningún ciudadano es secuestrado? El primer holandés secuestrado en Colombia en el año de 1994 fue Roland Jonker, un holandés que se lo llevaron también las FARC y que al final, después de que extorsionaron a la empresa, que la empresa pagó ese secuestro, en Holanda lo liberaron. Este secuestro en Holanda impacta mucho. Para nosotros dimensionar, eso es como si aquí hubieran secuestrado a Alejandro Muñoz, al Machorrito, que hacía los programas de reencuentros. Si hubiera continuado con ese programa y se lo hubieran secuestrado en otro país, sería de gran impacto. Es un programa muy reconocido, sobre todo por el trabajo de terreno que hacen ellos en distintas partes del mundo, por las historias tan luchadas que ellos logran construir. Entonces este hombre es un, entre comillas, es un héroe del periodismo en Holanda y viene y se mete a Colombia a hacer un trabajo en un país tropical bonito y se encuentra con que es secuestrado. Entonces eso nos lleva a los colombianos ahora a un escenario similar a México o a un Siria o a un país en donde no se puede hacer periodismo porque se secuestran a los periodistas extranjeros. Lo peor que le puede pasar a la imagen de Colombia en el exterior es
que la prensa internacional se vea amenazada. Y en este momento el ELN nos está exponiendo a esa visualización nuevamente, algo que ya hace mucho tiempo había dejado de ocurrir, porque aunque el secuestro se ha mantenido y ha habido unos hechos que todavía no se han resuelto, a los periodistas no se les tocaba, y menos a los periodistas extranjeros. Había casi que una inmunidad a la prensa extranjera en Colombia. Uno siempre decía, a los periodistas extranjeros no les pasa nada porque pueden moverse tranquilamente entre los grupos armados, entre las FARC, entre el ELN, hacen documentales, hacen muy buenas producciones, entran y salen sin problema. El ELN está exponiendo al país en este momento al plano más riesgoso para la prensa, y esto es algo que le cuesta mucho a Colombia. Esto le tiene que costar al ELN políticamente, judicialmente, porque esto no pueden seguir cometiendo este tipo de acciones contra la prensa y más aún contra los periodistas extranjeros. Diego de Pablos, en la ciudad de Cúcuta, como lo decía al comienzo, usted estuvo secuestrado hace un año. ¿Cuál es el tratamiento que le da el ELN a un periodista en condición de cautiverio? En el caso de este holandés, como bien lo explicaba Rodrigo, él se encontraba haciendo prácticamente un tema eminentemente humanitario, quizás un tema que estaba alejado de ese conflicto armado, de esa amenaza terrorista que representan esos grupos ilegales en el Catatumbo. ¿Cuál es el tratamiento que le dan a los periodistas el ELN cuando los secuestra, de acuerdo con la experiencia que usted vivió, Diego? Definitivamente, Jefferson, hay un tratamiento especial, hay una preferencia. Yo he cubierto el reencuentro de muchos secuestrados con sus familiares, y las historias que cuentan y los tratamientos que muchas veces les dan a estas personas, pues no fue igual al que nos dieron a nosotros. Nos tuvieron, digamos que cierta buen manejo, nos tuvieron, la alimentación fue buena, pero en algunos momentos hubo mal tratamiento, hubo malas palabras, hubo intimidaciones, como lo decía Ervin, nos amenazan con armas de fuego, que es lo más complicado y digamos que lo más temeroso, y yo creo que después de que usted esté amedrentado, así lo traten con pluma o así lo traten con muy buenas palabras, pues la verdad uno vive con terror esos momentos. Entonces creo que a pesar de que haya sido privilegiado el tratamiento, yo creo que estar secuestrado es de las peores cosas que le pueden pasar a uno, y me imagino que los están tratando bien, pero estar imposibilitado, estar limitado y estar intimidado es muy duro para una persona. Por eso es que el secuestro es uno de los flagelos más graves que existe. Evidentemente, Diego, puede haber un tratamiento positivo, pero el hecho ya de estar secuestrado como tal ya es una violación flagrante a un derecho humano básico, que es la libertad. No podemos caer nosotros a veces en esa tolerancia de decir, es que como no me torturaron, como no me golpearon, nos trataron bien. Yo, con todo el respeto de Diego, y le tengo inmenso cariño porque hicimos un plantón cuando a ellos los secuestraron, pero es que no podemos caer en ese juego. Es absolutamente reprochable el secuestro. Cuando a uno le ponen un arma y se lo llevan contra su voluntad, eso no es admisible. A uno no lo tratan bien. El hecho de uno sentirse intimidado ya es una vulneración total y absoluta. Pierde uno todos los derechos. Así le den comida, uno está amenazado. El secuestro no es contemplable desde ningún parámetro y tenemos que rechazarlo rotundamente. Yo sé que, claro, Diego se está moviendo allí en zona donde están los mismos que lo secuestraron, los mismos que tienen ahora los holandeses. Por eso, desde acá nosotros estamos diciendo que rechazamos esto, y si tenemos que ir a la zona allá donde los tienen a tomarnos filogringo, lo vamos a hacer, pero el ELN tiene que sentir que han cometido un crimen, que es rechazado por la prensa internacional, que es rechazado por la sociedad y que no lo aceptamos, que son unos criminales secuestradores. Evidentemente, como lo manifiesta Ervin, debemos decir que Diego de Pablos, después del secuestro, él sigue en estas zonas, lo hace de manera valiente, porque prácticamente se está encontrando en cada uno de sus coberturas, posiblemente con las personas que lo privaron de su libertad. Se los debe cruzar. Inclusive, en el segundo bloque vamos a estar hablando de eso, Diego. Voy a hacer una primera pausa comercial. Hoy estamos precisamente lanzando un SOS, numeral Libérenlos Ya, por la libertad de Dirk Bolt y, por supuesto, de Ernest Hollander. Dos holandeses, dos periodistas que fueron privados de su libertad de manera ilegal por parte de un grupo criminal, en este caso por el ELN, en la zona del Catatumbo, en Colombia. Ya regresamos con La Noche.